Que el fin de semana comience el jueves, o que la semana empiece el martes. Trabajar menos, vivir más, pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos o haciendo lo que más te gusta. En Portugal han empezado a probarlo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la experiencia portuguesa trabajando 4 días a la semana. Una cosa antes de empezar. Ahora al hacerte socio del diario.es te regalamos 1 año de Podimo. Sí, has oído bien, 1 año. Y además podrás escuchar Un Tema al Día sin publicidad. Entra en eldiario.es/Podimo y hazte socio. En este podcast ya hemos hablado alguna vez de esa idea de un futuro en el que se trabajan 4 días a la semana. Hemos conocido a gente que lo practica. Si tuviera que volver a trabajar los 5 días, a mí ya se me haría un poco cuesta arriba. Porque, claro, a lo bueno se acostumbra uno muy pronto. Yo anteriormente tenía trabajos de 6 días a la semana y, claro, ¿qué haces cuando solamente tienes un día de descanso? Pues intentas descansar, intentas también aprovecharlo, pero no te da para todo. Entonces... Esto nos contaba más o menos hace 1 año y medio María, que trabajaba en el sector de la informática, una de esas excepciones muy pocas, donde se hacen pruebas con este sistema de 4 días a la semana de trabajo. En Valencia se hizo un proyecto piloto en Semana Santa del año pasado, pero poca cosa. Muy cerca, en Portugal, tenemos sin embargo un ejemplo un poco más ambicioso. Participan 41 empresas, más de 1.000 trabajadores, y hay un estudio preliminar ya con 200 personas que han sido encuestadas. Los primeros resultados, al hablar con esos trabajadores y trabajadoras, es que su ansiedad y sus problemas con el sueño se han reducido en un 20% desde que trabajan 4 en vez de 5 días a la semana. Uno de los investigadores de este proyecto es el profesor de Economía de la Universidad de Londres, Pedro Gómez. Pedro Gómez, hola. Hola, ¿qué tal? Profesor, ¿os contrató el gobierno de Portugal para investigar cómo afectaba a esos 200 trabajadores estar en una jornada laboral de 4 días a la semana? ¿Qué conclusiones habéis extraído al escucharles? Bueno, del lado de los trabajadores, mejoró mucho los indicadores de salud mental. Bajaron la frecuencia de síntomas negativos de salud mental, de ansiedad, de estrés, de cansancio, insomnia, y ha mejorado mucho la satisfacción con la vida. Y el indicador más fuerte o más importante para nosotros fue que las personas que decían que era difícil o muy difícil conciliar la vida profesional y la vida personal, la responsabilidad familiar, ha disminuido de 46% para 8%. Entonces creo que tuve un impacto muy, muy fuerte, positivo en los trabajadores, y en los comentarios que leímos sí hablaban con casi como una experiencia religiosa, como el impacto muy, muy fuerte. En la práctica, ¿cómo han sido los cambios? ¿Las empresas han liberado los viernes o los lunes? ¿Cómo se ha podido encajar las necesidades de producción con esta nueva semana laboral? Yo creo que los efectos en los trabajadores, de alguna forma, lo entendemos bien, ¿no? Porque imaginemos cómo sería nuestra vida con más un día para descansar y para vivir. Pero la cuestión es mucho más del lado de las empresas, cómo puede funcionar. Porque en el proyecto no hay subvención financiera a las empresas y hubo una reducción de tiempo de trabajo. Entonces, en las empresas no hay un modelo. Nosotros dejamos todo muy flexible y hay muchos formatos. Entonces no es el viernes para todo el mundo, y ahí tienen que elegir o trabajan en turnos espejo. Algunos trabajadores no trabajan viernes y otros lunes. Por ejemplo, tenemos una guardería, es una guardería en Lisboa, y ha decidido hacer la semana de 4 días. Son un sector que tradicionalmente me dicen que es imposible. No pueden funcionar en 4 días porque tienen que contratar mucho más personas. Pero eso no es verdad. Lo que pasa en muchas guarderías es que hay mucho absentismo. Entonces es una profesión difícil, ¿no? Estar con niños todo el rato. Y lo que ha pasado es que han reorganizado el trabajo, funcionan por turnos, y el absentismo ha bajado muchísimo porque cuando alguien no puede venir, lo que hace es cambiar el día libre con otra persona, un poco como hacen los médicos o los enfermeros en el hospital.
Esto es una batalla por el tiempo. ¿A qué dedica el tiempo un trabajador que puede trabajar solo 4 días a la semana? ¿Qué os cuentan? Bueno, aquí de los dos lados. Yo no diría una batalla por el tiempo en la empresa, pero es preciso respetar el tiempo, nuestro tiempo y el tiempo de nuestros compañeros. Así que la semana de 4 días para la empresa tiene que cambiar cosas, ¿sí? No es solo trabajar igual y salir un día antes. Y nosotros en el proyecto, después de 3 meses, 68% pasan más tiempo con la familia o en autocuidado, descansar más, dormir más y también pasar más con amigos y en hobbies. Entonces es mucho centrado en la persona y su familia y sus amigos. Más tiempo en actividades culturales, teatros, cines. El porcentaje de personas que no hacen deportes ha bajado para mitad. La mayoría de las personas que han participado en este proyecto son mujeres, un 60%. Es un dato importante y más si tenemos en cuenta que en Portugal solo un 27% de mujeres está en puestos de administración o de dirección de empresas. ¿Qué dimensión tiene el género en un cambio como este, Pedro? La dimensión de género para mí es la división más importante. Muchas veces se dice que es la idea de semana de 4 días polariza, ¿no? Izquierda, derecha o empresas, trabajadores contra empresas. Pero yo creo que la dimensión más importante de la división de nuestra perspectiva sobre la semana de 4 días es una cuestión de género. Las mujeres tienen una visión mucho más positiva de la semana de 4 días. Yo creo que es porque sienten mucho más presión del tiempo, porque tienen su trabajo con 40 horas, con las mismas ambiciones que los hombres, con la misma intensidad, pero después vuelven a casa y tienen el doble turno, ¿no? De tratar de los niños, tratar posiblemente de los padres. Y al menos en Portugal las mujeres pasan solo 1 hora más solo en trabajo en casa. Entonces las mujeres sienten más la presión y entonces valoran mucho más la idea de la semana de 4 días que los hombres. ¿Vale con que las empresas decidan hacerlo? Es decir, ¿qué cambio de hábitos, de costumbres serían necesarios para poder implantar una medida como esta? Sí, bueno, sí. La verdad es que cambiar la semana, reducir la semana de trabajo es un cambio enorme, una vez cada siglo. No es inédito, no es la primera vez, porque también antes trabajábamos 6 días y pasamos a trabajar a 5 días. Y las críticas que se escuchan hoy de la semana de 4 días son las mismas que se escuchaban en los Estados Unidos en los años 30, cuando ya algunas empresas tenían la semana de 5 días, pero era algo como una novedad. Y más que una victoria para los trabajadores, la verdad es que después de pasar para una semana de 5 días, lo vimos que era una mejor manera de organizar la economía en el siglo XX. Y entonces, es esa mi visión de la semana de 4 días. No es solo vamos a trabajar menos para ser más felices, es que todos estos cambios que hablabas, estructurales, que pasaron en los últimos 50 años, en tecnología, la velocidad de comunicación, el papel de la mujer en el mercado de trabajo, yo creo que la semana de 4 días es una mejor forma de organizar la economía del siglo XXI, que es distinta de la economía del siglo XX. Va a llevar muchos años, quizás algunas décadas. Ya son muchas empresas que lo están haciendo. Hace 2 semanas, Lamborghini en Italia ha pasado la producción para los trabajadores de producción para una semana de 4 días, alternando con una semana de 5 días. Yo creo que podemos hacerlo, pero sí va a llevar algún tiempo, sí. Profesor, te pido una última reflexión después de vuestra investigación sobre estas 1.000 personas, estas 200 personas encuestadas, sobre 41 empresas ya poniendo este método en práctica. ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son las resistencias, los miedos, los retos que quedan por vencer? Las empresas experimentan con todo, con nuevos productos, nuevos cambios en la producción, técnicas de publicidad, pero no experimentan nuevas formas de organizar el trabajo. Lo pasado el mismo con el trabajo remoto, trabajo de casa, y las empresas no quieren, tienen una resistencia enorme a experimentar con nuevas formas de organizar el trabajo.
Uno de los méritos del proyecto fue un poco quitar el drama de experimentar la semana de 4 días. No es tan difícil intentarlo por 6 meses. Se aprende muchísimo y si funciona, funciona. Si no funciona, vuelven a la semana de 5 días, pero vuelven para la semana de 5 días habiendo intentado y aprendido mucho en el camino. Pedro Gómez, profesor de Economía de la Universidad de Londres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, como siempre nos gusta comparar, volvamos a España. ¿Qué se está haciendo aquí? Laura Olías, compañera especializada en información laboral. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí también se han hecho proyectos piloto, como ese que mencionábamos al principio de Valencia. ¿Sabemos con qué resultado? Tenemos un proyecto piloto del Ministerio de Industria a nivel del Estado, que ese todavía está en ciernes, y ha habido otro proyecto, el que comentabas de Valencia, que sí terminó y se analizó, se presentó por parte del Ayuntamiento de Valencia un estudio. Es verdad que tiene cierta limitación porque fue un experimento bastante breve. Se utilizaron unos festivos que caían el lunes y se aprovechó para juntar 4 semanas en las que se trabajó solo 4 días, ¿no? En línea con lo que ha pasado en Portugal, resultados que indicaban que había una reducción significativa del estrés. Un 34% de los entrevistados decían que habían tenido menos estrés en estas semanas. También de mejora de la percepción de la salud, gente que percibía que estaba mejor. Un 64% de las personas afirmaban haber dormido más, había mejor descanso, que eso también ha ocurrido en Portugal. Más tiempo para estar con la familia, también para hacer ejercicio físico, que por eso lo relacionaban también mucho con posible mejora de la salud. En detrimento también se aumentaban mucho las actividades de ocio, que eso repercutía, por ejemplo, para bien en hostelería, pero había indicadores que a lo mejor apuntaban a un mayor consumo de alcohol, o sea que estuvieron mirando también algún contra que parecía de estas semanas en las que la gente decía que había a lo mejor acudido menos a comercios. Y es verdad que tendremos que ver, yo creo, también el de industria, que sería interesante ver algo también en otro tipo de empresas y no solo en una ciudad, ¿no? Y también como con mayor detalle del antes y el después en estas compañías. Y podemos esperar algo hacia el futuro, porque hemos hablado de la jornada laboral de 37 horas y media semanales, pero eso no son 4 días a la semana, sino media hora menos al día. ¿Es la semana laboral de 4 días una prioridad para el gobierno, una prioridad para la vicepresidenta Yolanda Díaz? La jornada de trabajo sí, reducirla es una prioridad. La semana laboral de 4 días no tanto o no de manera tan expresa. Yolanda Díaz hace más tiempo, el inicio de la pasada legislatura, no era especialmente favorable a la jornada de 4 días. Ella era más proclive a reducir jornada en un horario de 5 días, o es que hay gente que trabaja más, que se nos olvida, irnos antes a casa, ¿no? Que también eso para a nivel de conciliación hay gente que asegura que puede funcionar mejor que librar otro día. ¿Qué pasa? Que desde hace tiempo también, con el nuevo proyecto político de Sumar, en el que se ha integrado más país, que para ellos la jornada de 4 días es una bandera, Yolanda Díaz también ya ha sido más abierta a este tipo de nueva organización del trabajo. Lo que sí es una prioridad es reducir el tiempo de trabajo. Ya hay un compromiso para reducir a 37 horas y media la jornada máxima de las 40 actuales en 2025, con una parada previa en 2024, ya el año que viene, de 38 horas y media. Y además Sumar acaba de registrar una PNL en el Congreso que hace ese guiño a la semana laboral de 4 días para reducir la jornada semanal a 32 horas. Esas 32 horas podrían ser 8 horas, 4 días, o menos 6 horas y pico, 5 días a la semana, por poner un ejemplo. Pero sí está en el debate. Para el Ministerio de Trabajo es prioritario. Laura Olías, compañera, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¡Bu! Esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico. Y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y ahora si te haces socio o socia del diario.es, te regalamos un año de Podimo. Infórmate de todo en eldiario.es/Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.